Iniciamos nuestra reunión del día de hoy. Nuevamente saludar a los que no habían ingresado. Buenas noches. Noches. Muy bien. E iniciamos cerrando, por favor, video y cerramos adicionalmente micrófonos. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, el tema del día de hoy es métodos de almacenamiento y gestión de las existencias. Ya habíamos hecho como tal un abrebocas, por decirlo de esta manera, de algunos métodos e incluso habíamos iniciado con algunas cosas o algunos temas de gestión de las existencias. Hoy los vamos a dejar un poco más formalizados. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla, la presentación? Señor. Perfecto. Sí, señor. Muy bien. Métodos de almacenamiento y gestión de las existencias. Se reparte toda la sesión de hoy en tres partes. La primera parte es la exposición de la temática, la segunda parte es una sesión de preguntas y por último una pequeña actividad que se realiza dentro de esta misma clase y asimismo también se realiza en un entregable, es decir, como la clase pasada, se va a presentar, se va a dejar el correo para que ustedes puedan entregar la actividad. Perfecto. Y como tal, la presentación del tema se divide en tres partes. En los métodos de almacenamiento, la gestión de las existencias. Y por último, vamos a hacer una breve explicación de la clasificación denominada ABC. Los métodos de almacenamiento se dividen en los métodos ordenados y los métodos caóticos o de hueco libre. Los métodos ordenados son aquellos que tienen un sistema de acuerdo a algún criterio. Ya les voy a nombrar algunos criterios de ordenamiento. Los métodos caóticos o de hueco libre se refieren a aquellos métodos que no tienen ningún orden específico, sino que simplemente están elaborados o están ideados para llenar donde hay un espacio. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos con los métodos ordenados. Los métodos ordenados se refieren a aquellas formas en que ubicamos los artículos. Los podemos ubicar por tamaños. Los podemos ubicar también por fechas de entrada. También los podemos clasificar por la forma en que van a salir del almacén. Entonces son todos aquellos criterios que tenemos precisamente para poder ordenar nuestro almacén. Entonces ahí les di unos criterios, ustedes tendrían que averiguar unos más. Ya vamos a ir avanzando en la presentación y cuando lleguemos a la actividad ya me van a dar algunos métodos en los que ustedes, por ejemplo, se ordenan los inventarios en su empresa. Ese sería un buen ejercicio. Los métodos de almacenamiento. Ustedes ya habían visto conmigo, pues, los métodos de evaluación en cuanto a los inventarios o en cuanto a cómo sacarle el precio del inventario en la salida. Y habíamos visto que habían algunas formas. No sé si ustedes recuerden, aquí tengo el LIFO, FEFO y FIFO. No sé si ustedes recuerden los dos más que vimos de evaluación, aclaro, de evaluación de inventarios. Por favor, me recuerdan los otros dos métodos.
Eh, eh, Sí, ¿me recuerdan, por favor, los dos métodos más? Veo que están revisando cuadernos. ¿Dónde está la nota? Identificación específica es uno. Permítame, cuando alguien vaya a hablar, primero da su nombre y procede a hablar para poder reconocer las participaciones, por favor. Sí, nuevamente. Profesor, con Diego Fernández. Aquí tengo un apunte sobre FIFO, que son los primeros en entrar y primeros en salir, ¿sí? Buenas noches, Eduardo Barrera. Brandon tiene colores que me haga el favor así te la pides. Eduardo Barrera, cuénteme. Profe, lo que pasa es que quedé perdido porque no tenía audio al comienzo. No sé Sí, qué están hablando. yo les voy a entregar como tal la grabación, pero vamos a devolver un poco. Así rápidamente, vamos a ver los métodos de almacenamiento y gestión de las existencias. Vimos el método de almacenamiento ordenado y el método de almacenamiento caótico. Caótico No es, tiene punta uno. cierran micrófonos, por No. favor. Y el método de almacenamiento caótico es ese método en que simplemente ponen o almacenan donde hay libre, donde hay un espacio libre para poner los elementos. Pero el método ordenado se refiere a todas aquellas formas que tienen como tal un criterio de ordenación, es decir, por tamaños, por fechas, por ingreso o por egreso incluso de las mercancías, por precio, por importancia, por muchas razones, pues se podría ordenar dentro del almacén, ya sea por un código, de cualquier manera tendría un código cada uno de los elementos, por un color. Entonces, todas esas son las razones por las cuales se podría ordenar los almacenes. Y el caótico es, se ponen los elementos donde haya espacio. Miramos adicionalmente, hasta ahora habíamos empezado, los tres métodos, el FEFO y el FIFO. El FIFO, perdón, nos había dicho Diego, que son los primeros en entrar y los primeros en salir. First in, first out. Significa que los primeros que entran son los primeros que salen. El LIFO es last in, first on, que significa que los últimos en entrar son los primeros en salir. Y Diego creo que me ha dicho que adicionalmente habíamos visto otro método de evaluación, que era el de identificación específica. Y también les agrego que habíamos visto otro método, no sé si alguien lo tenga a la mano, ¿cuál es el otro método? El método de promedio ponderado. Entonces, este método de promedio ponderado, pues se refería a evaluamos o ponemos el precio el precio del promedio de todos los elementos que tenemos, pues de la misma clase, obviamente. Aquí hay un pequeño gráfico, quiero que lo entiendan. Entra primero el amarillo, perdónenme, entra primero el azul, después el verde, si se pueden fijar acá, si no sé si ustedes tengan como tal acceso al mouse, a mi mouse, dice que entra primero el azul, luego entra segundo lugar el verde y tercero entra el
el rojo y por cuarto lugar entra el amarillo, perdónenme. Pero, ¿en qué orden caducan? Caduca primero el verde, luego caduca el amarillo, luego caduca el azul y finalmente caduca el rojo. En el almacén no hay diferencia. Simplemente todos están en una jerarquía y están ordenados simplemente en el almacén por algún criterio. Pero en la salida, ¿cómo tienen que salir del almacén? Salen primero aquí abajo, si es los primeros a entrar, obviamente va a salir primero el azul, luego va a salir el verde, acá, luego va a salir el rojo, acá en este punto, y finalmente sale el amarillo en este punto. En este del IFO, todo lo contrario, entró primero el azul, pero va a salir primero el amarillo, miren acá. Luego sale el rojo, ¿por qué? Entró en tercer lugar. Luego sale el verde porque entró en segundo lugar y finalmente sale el azul porque fue el que entró en primer lugar, porque son los últimos en entrar, los primeros que salen. Exacto. Profe, una pregunta. Cuénteme, sí, señor. ¿Ese es el mismo método West y Wet, que no es West y Sí, sí es West? sí lo habíamos visto en clase como evaluación de inventarios. Y está muy buena la pregunta, porque en la evaluación de inventarios es cómo o con cuáles yo tomo de referencia para sacar el precio de salida. En este caso es exactamente cuáles saco del almacén. Ya no es cuál es el precio de referencia, sino cuáles saco del almacén, en qué orden los saco del almacén. Entonces ya es un poco diferente. Quiero que me entiendan la diferencia. No sé si haya una diferencia en este momento para ustedes. Lo que vimos en la clase fue cómo sacamos en precio, es decir, cómo lo evaluamos, qué precio le damos en la salida. Y en este caso es cuáles yo saco primero del almacén. ¿De acuerdo? De acuerdo a la entrada y a la salida, ¿sí? Exacto. Y de acuerdo a la fecha de vencimiento. Por eso esto que dice aquí caduca. ¿De acuerdo? Listo. Perfecto. Entonces, nuevamente, si entró primero el azul, después entró el verde, luego entró el rojo y finalmente entró el amarillo, en ese mismo orden tienen que salir. Primero el azul, después el verde, después el rojo y después el amarillo si estamos hablando del método FIFO. Si estamos hablando del método LIFO, es decir, que los últimos en entrar son los primeros en salir, pues todo lo contrario. Si de últimas entró el amarillo, pues sale de primeras. ¿De acuerdo? Si entró el rojo luego, pues sale de segundas. Perdóneme, si entró el rojo de penúltimas, sale de segundas. Si entró antepenúltimas, sale de terceras. Y si entró primero, pues sale de último últimas. lugar. Esa es la forma LIFO. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo entendido? Señor. Sí, señor. Preguntas hasta ahí. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas, por favor. ¿Dudas? Profesor, No, señor. buenas noches, habla con Byron Bolaños. Una Cuénteme, Byron. pregunta, el método LIFO, ¿en qué clase de almacenamiento, de qué productos se utilizaría? Muy buena pregunta. El FIFO sería como para productos perecederos, pero el LIFO. Muy buena pregunta. Todo lo contrario, los productos que no son perecederos. Por ejemplo, si usted tiene una gran caneca en la cual va a poner granos, frijoles que duran muchísimo tiempo en perecer o en fecha de caducidad. Entonces, por favor, cierra el micrófono. Entonces lo que se va a hacer es que ponerle encima los granos que van llegando. ¿Y qué hace uno? Pone encima los granos que van llegando y va sacando de encima. En ese caso, pues no les va a pasar nada a los productos que están debajo y no hay ningún problema con los productos que están debajo. Por ejemplo, si estoy almacenando vidrios, los vidrios no les pasa nada con el tiempo, entonces los almaceno encima y voy sacando de encima. Sería muy difícil almacenar vidrios debajo. Llega un pedido de vidrios y yo tengo que ponerlo debajo de los demás para poder sacarlos fácilmente. Pues eso no sería muy lógico
porque sería muy complicado sacarlos, sacarlos todos y poner los nuevos que llegaron debajo y luego sacar los más viejitos encima. Precisamente porque los vidrios no les pasa nada si los dejo debajo, si les doy un buen manejo, ¿no? Por ¿Hasta eso ahí dice claro, que los Byron? últimos Sí, los últimos en entrar, primeros en salir. exactamente. ¿Con quién hablo, perdón? Eduard Edward. Barrera. Gracias, Eduardo. Es perfecto, de esa manera. Porque los últimos que entraron, los últimos vidrios que entraron, los puse encima y son los primeros que yo saco. ¿Correcto? Perfecto. Señor. ¿Preguntas? ¿Alguna Señor. pregunta más adicional? Muy No, bien. en el momento no, todo es Perfecto. claro. Continuamos. Si ustedes ven acá donde estoy señalando con el mouse, la fecha de caducidad es, primero caduce el verde, luego caduce el amarillo, finalmente de tercero el azul y finalmente la fecha de caducidad es el rojo. Por fecha de caducidad es el rojo. Entonces yo quiero sacar primero los que vencen primero. Entonces voy a sacar primero el verde, luego saco el amarillo que vence luego, finalmente saco, después saco el azul que vence en tercer lugar y finalmente saco el rojo que vence en cuarto lugar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas con la fecha de caducidad? Señor. Perfecto. Entonces continuamos. La gestión de existencia. Entonces aquí es lo mismo que vimos en el gráfico. El último que entra es el primero que sale. Eso es el LIFO. El primero que entra es el primero que sale. Es el FIFO. El primero que caduca es el primero que sale. Es el FEFO. ¿De acuerdo? Bueno. Finalmente vamos a ver el método de existencias este es el método de existencias llamado ABC y se clasifica dependiendo de del tipo de producto. Entonces existen unos productos tipo A, otros productos tipo B y finalmente unos productos tipo C. El gráfico de la izquierda, más o menos el 20% de los productos son de tipo A, pero esos ocupan un 80% de espacio en el almacén. Entonces son productos muy, muy grandes. Ocupan un gran espacio, pero apenas es el 20% del almacén. Eso, en esos productos ustedes pueden ir pensando qué tipo de productos son. Otros productos se ocupan un 15% en el almacén, perdónenme, son un 15% del almacén, son poquitos los productos, pero ocupan un mediano espacio. Y finalmente, hay unos productos que ocupan, perdónenme, que son muchísimos los productos, que son más del 35, son acá, del 65% de los productos, pero ocupan un muy poco espacio. Eso también se puede hacer con los precios. Hay productos que valen el 20% del almacén, de todo lo almacenado, pero ocupan un gran espacio en el almacén. Otros productos valen un 15% de todo el almacén, pero si pueden ver acá, tipo B, son una gran proporción dentro del almacén. Y otros productos tipo C son muy valiosos, pero ocupan un pequeño espacio en el almacén. Entonces, para que lo conozcan esos productos tipo A. Productos tipo A son productos que ocupan mucho espacio en el almacén, pero son bastante valiosos. Entonces, en dos criterios, por el precio o por el precio, que es este 20% del valor del almacén, o básicamente también por este 80%, todo lo que ocupan dentro del almacén. ¿De acuerdo? Este eje. Bueno, los productos tipo A. Aquí está resumido para que lo podamos leer, hacer una lectura diferente y mucho mejor. Los productos tipo A son el 15%
de los artículos y representa entre el 70 y el 80% de los movimientos, facturación, costo, etcétera. ¿De acuerdo? Los tipo B son el 25 al 35%, son medianos, pero representan, perdón, entre el 10 y el 20% de los movimientos de facturación. Son unos productos normales, estos de la mitad. Y los productos tipo C son el 40% al 60% de los artículos y representan entre el 5 y el 10% de los movimientos. Ese es como los podemos ver. Muy bien. En este momento vamos a, permítanme, a dejar un espacio para hacer algunas preguntas y finalizamos con esta actividad que tenemos acá. Entonces, dejamos el espacio para las preguntas. Por favor, me levantan la mano las personas que deseen hacer preguntas. Todo claro, es decir, que si le pregunto a algún estudiante, me responde claramente todo, ¿verdad? Hagamos preguntas porque entonces las hago yo. O sea, profe, una pregunta. O sea Señor. que en el tipo A es más que todo el porcentaje de precios y de mercancía que manejan. O sea, lo que más manejan en el almacén el tipo A. En facturación y todo. Sí, señor. Depende del criterio que tomemos. Podemos tomar varios criterios, por costo, por tamaño, por movimientos. Todo ese tipo de criterios se pueden tomar. Pero es una cantidad pequeña de productos los que hacen esos movimientos. ¿Sí me hago entender? Pues, Es decir, si tenemos la gráfica acá. Los productos A es una cantidad pequeña del 15 al 20% de los artículos. Son poquitos los artículos que cumplen con esa característica, pero son los que más se mueven. ¿De acuerdo? Sí. Digamos, un ejemplo en una empresa, no sé, de productora de muebles, para seguir el mismo ejemplo de la clase pasada. Los productos que más se mueven son sillas y mesas, pero la carpintería hace más cosas, hace recuadros para las fotografías, hace productos de madera para decorativos, hace muebles, hace muchísimas cosas, pero los que más se mueven son sillas y mesas. Entonces, son productos tipo A porque son entre el 15 y el 20% de los artículos, pero representan el 70 al 80% de los movimientos, la facturación, el costo. Son productos muy importantes, pero son poquitos. De esa manera se puede resumir. Son productos costosos e importantes para la empresa, pero son poquitos. En cambio, los tipos, olvidemos los tipos B un poquito, un momento, y miremos los tipos C. Son un montón de productos que representan movimientos, costos muy bajitos, pero son muchos productos y ocupan bastante espacio en el almacén. Entonces, de pronto son armarios que casi nunca se mueven de ahí, son unos cuadros que siempre están por ahí, ocupan un gran espacio en el almacén, casi no se mueven, son unas mesitas de noche, son un montón de cosas que casi no se mueven del almacén, pero ocupan un gran espacio. Esos son los productos tipo C. ¿De acuerdo? Entonces, para diferenciarlos, los tipo A son muy importantes en el inventario, pero son poquitos productos. Los tipo C son muchos productos en el inventario o en el almacén, pero representan movimientos y costos muy bajitos. Representan más para el costo del almacenaje que el mismo producto que hay. Pero la empresa tiene que hacerlo. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque si se dedica solamente a vender sillas y mesas, no le sale rentable y las personas
viniendo a buscar otras cosas, no pueden ver las sillas y las mesas. Entonces son de muchas características o por muchas razones hay que vender esos productos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profe, digamos, en caso de No te estoy escuchando. ¿Sí me escuchas? Sí, un poquito más fuerte, por favor. El caso mío, digamos, es que mi empresa es hacer pulpas de fruta, ¿sí? Sí. Digamos, en caso para ordenar, que tú dices que son, digamos, como métodos ABC, ahí me tocaría ordenarlos digamos, por las pulpas, digamos, el sabor que más salga de las pulpas. ¿Sí me entendiste? Sí, el sabor que más sale de las pulpas, digamos, mango, Maracuyá. lulo, maracuyá, en ese caso son productos tipo A porque son los que más se mueven, los que más se venden. Los otros, hay que venderlos, hay que vender guayaba, hay que vender, no sé, banano, chontaduro, hay que vender el jugo de borojó, pero esos son tipo C porque se mueven poco, pero hay que venderlos, hay que ofrecerlos. Y ocupan el espacio. Ocupan un espacio relativamente alto, pero hay que Alto. tenerlos en el almacén, por Sí, estrategia. señor. Por estrategia, sí, señor. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profesor, yo tenía otra pregunta. En el caso de una empresa prestadora de servicios, ¿cómo se mediría este tema del almacenaje? Por ejemplo, servicios de arreglos técnicos a computadores y eso. ¿Cómo se manejaría el tema del almacenaje? Teniendo en cuenta que si son piezas o refacciones, uno no tiene un almacén, sino las busca en surtidores. En ese tema, ¿cómo se manejaría el almacenaje? Claro, el almacenaje es mínimo. No sé, algunas cosas que sobran, pues obviamente hay que almacenarlas, pero es un almacenaje directamente de, o un almacenaje no, sino un inventariado directo, es decir, se maneja sobre pedido. Para muchas empresas les parece rentable porque no tienen que pagar como tal no tienen que pagar el inventario, pero para algunas otras empresas les parece un poco retardado la prestación del servicio porque muchas veces no encuentran el artículo cuando lo van a buscar en el proveedor. Entonces, digamos, ¿qué servicio presta tu empresa? Es servicio técnico para computadores, sería el servicio de la empresa. Perfecto, Byron. El servicio técnico para computadores, digamos que se necesita un chip muy específico y pues no siempre se consigue en el proveedor donde está. Entonces es mejor para tu empresa que dejar algunas reservas dentro del almacenaje y ahí pues ir sacándolas. Obviamente es una rotación muy baja. De pronto los ejemplos que yo les di en la clase pasada fueron de empresas industriales y por lo tanto cuando se remonta uno a esas empresas industriales la rotación de inventarios es altísima. Yo no digo que en tu empresa no haya rotación de inventarios y no haya una rotación en el almacén, pero no es la rotación que se maneja, por ejemplo, para hacer la harina, no sé, una marca específica de harina de trigo, harina de maíz. No es la misma rotación de inventario que se maneja en esas empresas, que sí todo el tiempo hay que pedir insumos, todo el tiempo hay que pedir maíz, todo el tiempo hay que pedir trigo, todo el tiempo hay que moler, entonces hay que pedir máquinas, hay que pedir... Entonces hay mucha rotación porque todo el tiempo se necesitan esos insumos. Entonces no se puede dar el lujo de actuar sobre pedido, como actúa un poco tu empresa. ¿Correcto? Listo, sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, aquí hay unas preguntas. Dice, profesor, el tipo C es el menos costoso. Sí, es menos costoso. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que se vende menos, en el sentido en que representa pocas ganancias para la empresa, pero hay que tenerlas ahí. Luz Gómez me dice, el mío es un almacén de ropa, ahí cómo se haría. Perfecto, Luz.
en el almacén de, permítame un segundo, en el almacén de ropa, en- retomamos en el almacén de ropa cómo funciona, precisamente así. Llegan los pedidos, se almacenan de cierta manera. ¿Para qué? Para poder sacarlos en el momento que se hagan los pedidos. Si no se almacenan de forma ordenada, obviamente no se podrán sacarlos como tal los pedidos de ropa. Este se almacena por marcas, por tallaje y marca, tallaje y ¿qué? Ajá. Y por cantidad, ¿no? ¿El de ropa? Exacto, es ahí donde entra el criterio del almacenista, del almacén. Es decir, se puede almacenar por medio de tallas, se puede almacenar por medio de tipos, se puede almacenar por medio de tipos y de tallas, es decir, pantalones, camisas a un lado y zapatos al otro. Y en ese mismo orden también ahí puede haber subdivisiones de tallas. Entonces depende de ese tipo de cosas. Muchas otras empresas manejan almacenamiento por medio de códigos. Entonces simplemente marco un código y me manda a un sitio. No necesito ni talla, ni dónde están los pantalones, dónde están las camisas, sino dónde está tal código. ¿De acuerdo? Entonces, hay de muchísimas maneras que se maneja. Yo no estoy diciendo que ustedes deban manejar una manera u otra. Estoy diciendo es que hay muchas maneras de almacenar. ¿Correcto? ¿Quién me hizo la pregunta? Eh, Bueno, continuamos. Diego me dice, profe, una pregunta, lo de mi empresa se trata de ventas, ventas con V, de seguros. Es una empresa prestadora de seguros, no es una empresa industrial. Por lo tanto, pues el almacenaje ya sería solamente de insumos, digamos ahorita el jabón para lavarse las manos, la papelería, entonces ese tipo de cosas hay que almacenarse y de todos modos se tiene un inventariado, ¿correcto? correcto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, en Bueno, una empresa de dulces, ¿ahí cómo sería? Dulces naturales de panela. muy bien. Una empresa de esa magnitud sí es una empresa que transforma el azúcar, transforma el, permítame, transforma el azúcar, sí, transforma como tal los insumos, los químicos en dulces. Entonces, cuando se tiene ese tipo de almacenes, o de almacenes, no, de almacenaje para una empresa industrial, pues se almacena obviamente todos esos productos, los insumos. También, por otro lado, obviamente almacenan productos para la, como tal para la empresa, para la de papelería, por ejemplo, para la oficina. Entonces, hay muchas formas de almacenaje para esa empresa de dulces. Entonces, y pues los métodos que utilizan son igualmente, depende de qué método se use, pero si el azúcar, por ejemplo, viene eh, viene uno sobre otro y pues no hay fecha de caducidad, entonces se puede amontonar uno sobre el otro en un gran tanque y se va sacando de encima. Pues en ciertos periodos de tiempo se vacía el tanque para que haya rotación de todo el producto y vuelve y se llena y se va sacando de encima. Entonces muchas veces se puede hacer de esa manera para hablar de el método LIFO. ¿De acuerdo? Entonces sería Ok. como se manejara. Bueno, eh, tenemos aquí una pregunta más. Dice, profe, buenas noches. Yo soy el chico que ingresé la semana pasada, Brian, y aún no tengo plataforma. Perfecto. Me escribe por interno, toma mi número, me escribe por interno o en el grupo que tenemos y como tal le paso el contacto del ingeniero Fernando para que pueda hacer como tal todo lo que se refiere a la plataforma para subir los trabajos. Bueno, terminamos aquí. Esta es la actividad que tenemos. No sé si... Perfecto.
¿Están viendo mi pantalla? Profesor, ¿nos puede dejar ver otra vez la... Un momento, por favor. Bien, entonces voy a tomar lista antes de que se me pase el tiempo. Ya les pongo la presentación nuevamente. Igualmente yo les mando la presentación y les mando adicionalmente el video de la clase. Entonces no se afanen por eso para que lo puedan ver sin ningún problema. Les decía a los participantes, están acá. Muy bien. Yo les envío las preguntas para que ustedes las contesten. Entonces no se afanen en copiarlas y yo se las envío. Diego Fernández. Sí, señor, presente. Bien. Eduard Barrera. Presente. Byron. Presente. Byron Bolaños. Laura Quintero. Luz Gómez. Diego Fernández. Tomé la asistencia de Diego. Diego Ya. Mojica, ¿cierto? Es el otro Diego. Sí, señor. Susana Trujillo. Juliet Camargo. Presente. Muy bien. Víctor Daniel. Víctor Daniel, ¿qué apellido tiene? Víctor Daniel. Víctor Daniel no tiene acceso a micrófono, por favor. Un poquito de papel. Muy bien. Tenemos una buena asistencia. ¿Cuántos son de ustedes? ¿Alguien me puede decir el número? Profesor, buenas noches, falta yo, Diego Carrillo. Diego Carrillo. Hay 3 Diegos. Bien. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más falta? El quinto no. Bien. Aquí tengo una pregunta, una última pregunta. Profe, no tengo claro el método caótico. El método caótico es el método por el cual simplemente no hay ninguna forma específica de almacenamiento, solamente que como van llegando los productos se van poniendo dentro de las... Encuentro la presentación acá nuevamente, permítanme un segundo, dentro de las estanterías de acuerdo al espacio que haya dentro de la misma. Es decir, encuentro un huequito y ahí simplemente pongo los productos que van llegando, dependiendo del espacio. Entonces, simplemente digo, ay, voy a hacer espacio porque me llega un pedido de tanto. Entonces hace un espacio y va llegando producto. Es un método caótico, es decir, un método que no tiene ningún orden. Eso no es conveniente para los almacenes. ¿Alguna otra pregunta? Diego, profe, una pregunta, ¿dónde podemos ver las clases que quedan grabadas? Las clases, yo les voy a enviar el link. Yo creo que el día de mañana más tardar les envío el link de esta clase y también de la anterior clase para que puedan verlo. Ay, sí, señor. Sí, no puedo enviarles el link porque no puedo subir de pronto el video, entonces simplemente lo que voy a hacer es darles la carpeta donde están alojados los videos y ustedes los pueden tomar ahí. Es decir, una carpeta compartida que podamos tener todos en Google, en el Gmail, y pueden acceder a esos videos. Entonces vamos a programarnos para poderlo hacer de esa manera porque muchos videos no los podemos subir a YouTube porque son un poco largos.
de subir. Hay unas formas, pero en este momento no las he explorado. Entonces, Profe, tengo otra pregunta. sí, cuéntame. ¿Qué días vamos a tener clase o cuántas clases van a hacer de logística a la semana? Conmigo solamente una. El martes ustedes tienen clase, el miércoles, perdónenme, ustedes tienen clase de... Esa es la electiva, se supone que es finanzas, pero dijeron que ya no se iba a realizar, no sé qué tan cierto será. Perfecto. Entonces déjenme ver cómo lo vemos con el profe Fernando, pero en este momento solamente una clase de logística a la semana. El miércoles fue una clase como de exploración, entonces básicamente solo se tendrá la del viernes. Entonces, conmigo solamente nos vamos a ver el viernes como nos estábamos viendo presencialmente, ¿de acuerdo? O sea que la del miércoles no vale la actividad que había quedado. Ya quisiera yo decirles eso, pero no. ¿Más preguntas, por favor? Profesor, aquí esas preguntas, bueno, las solucionamos y se las subimos a su correo. Sí, igualmente el correo, aquí les dejo el correo nuevamente por chat para que lo tengan presente. Y es parte de la actividad final. En la matriz que hicimos la clase pasada, más estas preguntas van siendo parte de toda la actividad que vamos a subir a la actividad número 2 de la plataforma, ¿de acuerdo? Yo tengo otra pregunta. Sí. Bueno, más bien un favor. Era para ver si de pronto le podías tomar la foto a esa actividad y de pronto enviarla al grupo de WhatsApp en caso de que no Sí, podamos por favor. acceder o algo así, quedaría mucho más fácil. Claro que sí. Logística estadística, inmediatamente lo hago para que la puedan acceder, para que les quede más a la mano. Tienes toda la razón. Gracias. O un pantallazo lo podemos tomar también, ¿no? Sí, claro, ustedes mismos ahí lo pueden tomar. Igualmente ya les envío para que la puedan mirar. Muy bien. Profe, ¿Alguna otra pregunta ¿será que para usted terminar? profe, ¿será que no puedes enviar el correo por el grupo de WhatsApp? Claro que sí, de una vez. Todas esas sugerencias, porque de pronto se me pasan algunas cosas, las acepto y está bien que me las digan. Sí, es que yo creo que por el WhatsApp queda como más fácil porque ya a todo el mundo le llega el correo y para Al poder celular. contestar las preguntas. Es mejor, profesor. Tiene toda la razón y ya les envié mi correo y les envié también la actividad, por lo menos el pantallazo para que los vayan contestando. Entonces llevamos 2 actividades, completamos las actividades y subimos como tal el trabajo final. Entonces damos por terminada, no sé si tengan alguna pregunta adicional. Ok, profe. Por eso, profesor, qué pena. Eso, o sea, los 2 trabajos que su merced nos deja, esos los subimos a su correo, ¿sí? O directamente a la plataforma. Me van enviando, la idea es que yo pueda ir mirando cómo van con esos trabajos para cuando los tengan que subir, pues les pueda dar como una corrección pequeña antes Listo. de subirla. Sí, señor. Entonces los van enviando para yo poderlas ver. Bueno, Sí, señor. igualmente por el foro de la plataforma también lo pueden hacer, ¿no? Juliet, Profe, buenas noches. Una pregunta. permíteme un segundo, Juliet, por favor, primero que me levantó la mano. Profesor, una pregunta. ¿Estos trabajos cuándo los subimos? La idea es antes de las fechas de entrega de la actividad número 2. Ustedes las deben Hasta tener el presentes. 16. Hasta el 16. Profe, Entonces tengan presente. o sea, para enviárselos a su correo, ¿cuándo se los podemos enviar? Igualmente, antes de la fecha, para poder mirarlas, estas actividades y poder irles dando como tal apreciaciones. La pregunta es si vamos haciendo las actividades, terminándolas, si se lo podemos enviar de una vez, si usted nos va haciendo la apreciación. Exactamente. Esa es Por eso, sí, así dice el profesor. trabajo. Sí, señor. Al correo de él. Exacto, a mi correo y también al foro, o no sé si a ustedes les parezca mejor al foro que tenemos de la actividad de la plataforma y todos pues participamos ahí. Sí, también. Pues, También es una buena opción para no manejar tantos canales, porque manejamos diferentes canales y pues, pues repetimos información, por decirlo de esa manera. Entonces yo creo que la demás información ya por WhatsApp si tienen alguna otra pregunta. Entonces damos por terminado la reunión. Muchísimas gracias por la asistencia, es una muy buena asistencia
y espero que sigan con el mismo ánimo. No sé si, pues obviamente, con el panorama que está en este momento, pues estas clases lo sacan a uno un poco de esa rutina y pues nos mantienen con vida en medio de todas esas noticias que uno ve alrededor del mundo. Entonces, mantenerlos Sí, sí, señor. en actividades diferentes ya desde nuestra casa, pero haciendo lo que veníamos haciendo. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Profe, profesor, muchas gracias. ¿cómo hago para ver el video otra vez y para poder responderlas? Yo les envié por WhatsApp ese dato, pero yo les envío el link del video, no se preocupen por eso. Yo le dejé mi correo en un mensajito ahí. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, Muchas gracias, profesor, que pase buena noche. A usted buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Buenas noches profesor. para todos, hasta Hasta luego. luego. Que les rinda. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.